Buenas y bienvenidos a Cloud hasta la sopa, el podcast en el que hablamos de cloud y también sobre cloud. Hoy vamos a hablar sobre el reInvent y algunos tips sobre el evento. Así que bueno, dentro vídeo y empezamos. ¿Cómo sobrevivir al AWS reInvent? Este es el cuarto año que voy a ir al reInvent y la verdad es que me apetecía un montón hacer una videoguía sobre el propio evento, sobre cómo planificar y qué decisiones hay que tomar y cómo aprovechar al máximo el evento. Pues es un evento creo que es muy interesante, pero a la vez creo que es difícil. Lo primero de todo, ¿qué es el reInvent? El reInvent es el evento anual de AWS que se celebra en Las Vegas. Siempre se celebra en Las Vegas, ¿vale? Desde que se inició, hace creo que son 12 años, se hace en Las Vegas. Y siempre es más o menos en las mismas fechas, que es justo después de Acción de Gracias en Estados Unidos. Este año es del 1 de diciembre al 5 de diciembre, pero que sepáis que el año que viene más o menos las fechas suelen ser siempre finales de noviembre, primeros de diciembre. Las Vegas. Las Vegas es una ciudad bastante peculiar dentro de Estados Unidos, conocida obviamente por el juego, pero que tiene algunas cosas importantes que hay que saber. Lo primero es que es un desierto, y esto es curioso. No vais a tener una temperatura muy baja en general, pero es verdad que hace frío, es un desierto, por las noches hace mucho frío, por el día hace bastante calor. ¿Vale? No un calor excesivo, es en diciembre, pero sí que hay una diferencia de temperatura muy grande. Estamos en un desierto. Y el ambiente es muy seco. Esto se nota mucho, sobre todo por las noches, por las mañanas al despertarte, vas a notar que tienes la garganta hiper seca. Y en general cuando vas andando por el desierto o los labios suelen estar muy secos. Por otro lado es una ciudad bastante grande, sobre todo la parte del strip. Es más grande de lo que pensamos. En las pelis parece que los hoteles están muy cerca unos de otros, están muy cerca unos de otros, pero realmente está lejos. Es una ciudad bastante grande. Y por otro lado es importante saber que justo antes del el Reinvent se produce el Gran Premio de Fórmula 1. Con lo cual vais a ver la ciudad un poco diferente a lo habitual porque va a tener los muros de la Fórmula 1 porque precisamente pasa por el strip. ¿Vale? Y por casi todos los casinos en los que se celebra el Reinvent. Y ya dentro de Las Vegas, el evento se realiza en diferentes centros de conferencias. Los centros de conferencias normalmente están asociados a un hotel, están en el Strip. El Strip es la calle gigantesca que vemos en todas las películas con todas las luces de neón, donde están las fuentes del Velayo, donde está el Venetian, el Caesar Palace y donde están todos los hoteles de Las Vegas en general. Es una calle parecida a la Quinta Avenida, pero con hoteles y casinos. Es muy grande. Hay un montón de centros de conferencias donde se realiza el reinvent. En total son 6, aunque es verdad que el Encore y el Wynn se pueden considerar uno por sí mismos. Pero tenemos el Venetian y el Caesar, que son los principales, que están además muy juntos. El MGM, el Mandalay, el Encore y el Wynn. Por ejemplo, en el Mandalay suele haber conferencias muy técnicas, ¿vale? Las conferencias de más nivel suelen ir al Mandalay, pero esto suele depender un poco de cómo AWS organice sus sesiones. Aquí lo importante es que están bastante lejos unas de otros, porque lo que os digo, la calle es muy grande y moverte andando es prácticamente imposible. Se tardan más de 30 minutos en moverte, están bastante lejos, moverte de un centro de conferencias a otro. Hay alguno de ellos, por ejemplo, Caesar Forum y Venetian, que son los principales. El Venetian es donde se hacen las keynotes. Están conectados por un puente, ponen un puente provisional que los conecta, con lo cual te puedes mover andando de uno al otro. Pero, por ejemplo, en Core y Win sí que están relativamente cerca, pero tardas en ir. O ir al MGM se tarda bastante. Hay autobuses para moverte entre ellos, autobuses gratuitos que ponen el Reinvent y que funcionan bastante bien, pero es verdad que en los últimos años el problema con los autobuses es que están las obras de la Fórmula 1. La Fórmula 1 se realiza 2 semanas antes, entonces están quitando las vallas. Con lo cual se tarda bastante en moverte entre un evento y es algo que tienes que tener en cuenta. También se puede usar el monorail para moverte desde el Caesar Forum al MGM, que es bastante rápido. Si tenéis que moveros entre estos hoteles, yo lo recomiendo, porque es lo más rápido.
y es gratuito, ¿vale? Lo que pasa es que es gratuito solo ese trayecto, ¿vale? Del MGM al CISAR o del CISAR al MGM. Si hacéis otro trayecto, obviamente una vez que entras te puedes parar en cualquier estación intermedia, pero si entras en una estación intermedia no puedes pagarla. O sea, tienes que pagar la parte. La primera gran pregunta sería ¿dónde dormir? ¿En qué hotel me alojo para estar más cerca de la acción? Obviamente el mejor hotel es el Venetian, porque el Venetian es donde está toda la acción, ¿vale? Donde está la Expo, están las Keynotes, hay un montón de sesiones, está muy cerca del Caesar Forum, que es el otro que tiene un montón de sesiones, y además es el hotel donde van a ver todos los eventos de partners, con lo cual es el mejor hotel. Pero también es el más caro, excesivamente caro. Es un hotel de 5 estrellas, además está prácticamente reservado entero por AWS y por los partners, con lo cual es muy complicado tener una habitación, además de que es carísimo. Os he puesto un mapa más o menos de los hoteles que hay y ordenados por colores para ver cuáles son los mejores, los peores, pero bueno, un poco el mapa os lo dejo en el link de comentarios, pero los mejores hoteles, o para mí, los mejores hoteles para mí es el Harrah's, que está muy cerca, aunque es un poco caro. El Link también está pegado al Harrah's, que es muy cercano. El Flamingo, que es el hotel donde voy a estar yo este año, que está muy cerca del Caesar Forum. Tanto Harrah's y Link están pegados al Caesar Forum y al Venetian. El Flamingo está muy pegado al Caesar Forum, con lo cual puedes ir tanto a Venetian como a Caesar Forum de manera bastante sencilla. Simplemente cruzas un puentecillo y ya entras en el Caesar Forum. El Treasure Island está muy pegado al Venetian, simplemente tienes que cruzar la calle y ya llegas, con lo cual es un muy buen hotel y además es un hotel normalmente bastante barato, además está en la página del evento, aunque es el primero que se llena. El año pasado yo estuve en el Horseshoe, ¿vale? Que es un hotel que está muy pegado también a Flamingo y es verdad que tardabas como 5 minutos en llegar al Caesar Forum andando, a la entrada del Caesar Forum. Esto es importante, es en llegar a la entrada, luego por dentro son muy grandes, son gigantescos. Y también vi muy cercano el Holiday Inn, que también te permitía llegar al Caesar Forum por otra de las puertas de manera bastante sencilla. Vale, hay algún hotel más, hay un Westin que también está muy cerca, hay muchos hoteles, pero a mí estos son los que, entre comillas, más me gustan o recomendaría a alguien para dormir o para alojarse en el hotel. Yo busco que los hoteles, principalmente, siempre lo digo, siempre busco que un hotel esté limpio y que esté lo más cercano a destino. Antes había algún hotel más, pero justo este año los han derruido, así que por desgracia no los podemos recomendar. Pero bueno, más o menos esto sería dónde dormir o dónde alojarte en Las Vegas para el Reinvent. La siguiente pregunta, ¿qué llevar? Bueno, aquí es cada uno puede hacer lo que quiera. Yo lo que recomiendo, por ejemplo, para el día a día, para lo que es todos los días de la conferencia, es llevar vaqueros, camiseta y zapatillas de andar, zapatillas de correr. Unas zapatillas muy cómodas porque vas a andar un montón. Y cuando digo un montón, es muchísimo. Son un montón de kilómetros al día, porque incluso aunque no te muevas de centro de conferencias, aunque estés solo en el Venetian, o estés solo en el Caesar Forum, o estés solo en el MGM o en el Mandalay, vas a andar un montón. Y llevas unos zapatos incómodos. Yo el primer año que sí que llevaba unas zapatillas un poco más incómodas, muy bonitas, pero más incómodas, la verdad es que luego al final del día te duelen un montón los pies. Luego suelo recomendar llevar una chaquetita muy ligera o una sudadera, porque por las noches hace más frío, ¿vale? Sobre todo si vais a ir al... vais a estar pasar lo que es más noche allí de Las Vegas, baja muchísimo la temperatura, con lo cual recomiendo llevar algo que lleves una... Normalmente en el Reinvent nos dan una sudadera que suele estar bastante bien y cuando sales de los hoteles pues te la pones y está bastante bien. Si vas a ir a fiestas o a eventos hay un dress code, con lo cual vas a tener que llevarte ropa. eh, no hace falta que lleves un traje, obviamente, pero sí que pues unos chinos, unos zapatos, una camisa, algo más, o un vestido, algo más formal, ¿vale? Tienes que ir bastante formal. Otra cosa muy importante es llevar lápiz labial, un vaselina o un protector labial, porque uno de los problemas en Las Vegas es que el ambiente es muy seco.
¿vale? Y normalmente llevas, se te secan un montón los labios y se te pueden cortar, con lo cual es muy recomendable llevarlo. Otra recomendación es, si viajáis, por ejemplo, y habéis facturado una maleta, llevar también una maleta de mano. ¿Por qué? Aunque la llevéis a la ida la llevéis vacía, a la vuelta con todo el swag probablemente la lleves llena. Luego, para moverte por el Reinvent, yo suelo recomendar llevar una mochila. No hace falta que esté llena, pero es verdad que si vas a, a la Expo y coges algo de swag, puedes meterlo en la mochila. Y con lo cual te ahorras un montón de llevar bolsas, llevar peso, incluso puedes colgar bolsas en la mochila y para mí es bastante interesante llevar algo o una mochila, una bolsa, algo que sea cómodo de llevar y que me permita guardar cosas porque vais a llevar bastantes cosas. Luego, el portátil. Llevar un laptop o no, depende un poco de cada uno. Yo lo suelo llevar. Es verdad que hay sesiones que es interesante o que es obligatorio llevar portátil. Entonces yo suelo recomendar que el portátil por lo menos te lo lleves a Las Vegas y luego ya dependiendo de si vas a ir a ese tipo de sesiones o no, te lo lleves o no. Y la otra cosa muy, muy importante, yo creo que la más importante, es llevar agua. ¿Vale? Es llevar una botellita de agua. En el Reinvent no suelen dar una botella de agua, por eso también es recomendable lo de llevar la mochila, porque es un sitio donde vas a llevar la botella de agua. Pero es lo que hablábamos, estamos en un desierto, puedes sufrir una deshidratación, es sencillo, ¿vale? Vas a andar un montón, entonces es recomendable estar bien hidratado y beber un montón de agua. Principalmente el Reinvent es un evento técnico y principalmente formativo. Aquí tenemos un montón de sesiones y es verdad que es muy difícil y te mareas muchísimo por el catálogo de sesiones. Aquí, bueno, pues tenemos las 5 keynotes, que son las sesiones principales, las sesiones en las que van a hablar los VPs de AWS y el CEO de AWS. Cada día hay una, ¿vale? De lunes a jueves. Tenemos la de Peter Risanti, que es el lunes por la noche. Tenemos la de Matt Garman, que es el CEO de AWS, el martes por la mañana. Swami abra el miércoles normalmente por la mañana. Swami Savananami, que es la parte de IA y Data. Y Werner Vogels, que suele ser la más recomendable, es el jueves por la mañana. Luego por la tarde, el mismo jueves, también está la de Rubaborno, que es la de Partners, que si no sois partners, pues no suele ser muy interesante. Y bueno, las keynotes obviamente se graban, se emiten en directo en YouTube. No es necesario ir, pero la verdad es que el ambiente de la propia keynote, estar allí y ver a toda la gente, ver las novedades de AWS en directo, pues suele ser bastante, bastante chulo. Pero aquí hay algún truco. Yo os recomiendo estar una hora antes, incluso a veces algo más, en la cola de la keynote para poder entrar. Porque como llegas tarde, no vas a entrar a la keynote. Esto os lo digo. Porque se llena. Depende de la keynote, obviamente. La de Werner Vogels y la de Matt Garman son las que más se llenan. También os recomiendo llegar antes y dependiendo de eso os van a sentar en diferentes sitios. Es verdad que si llegas el primero puedes llegar a tener un buen sitio, pero si llegas el último que dejan entrar, normalmente como 10, si hay hueco como 10, 20 minutos antes de, creo que son 10 minutos antes de que empiece la keynote, puedes entrar y sentarte en alguno de los sitios reservados porque no se haya llenado. Pero claro, esto depende, esto sí que es muchísima suerte. Llegar y encontrar uno de estos huecos suele ser muy complicado, porque normalmente hay cola, hay gente esperando, primero dejan entrar a la gente que tiene, a la gente que primero llega, entonces claro, a lo mejor tú llegas con muy poco tiempo y no vas a entrar, ¿vale? No entras y es bastante habitual, por eso os lo digo. Luego, hay un montón de sesiones. El año pasado hubo más de 2000. Este año creo que vi la agenda a principios de, o sea, a finales de agosto y ya había 900, con lo cual hay un montón de sesiones. Y, bueno, ¿cómo elegir las sesiones? Pues bueno, aquí os digo algunos trucos. Están las breakout sessions, que son las sesiones más habituales, las sesiones que ves en YouTube en las que se explican los nuevos servicios. Si habéis estudiado para un examen de certificación, es habitual usar las breakout sessions, ¿vale? Que son las sesiones un poco más conocidas. Luego están los bootcamp, que vas a tener que llevar tu portátil y son bastante largos, pero son sobre un foco
vas a hacer diferentes cosas. Están las Builder Session, que son parecidos a los Bootcamp, pero mucho más reducidos, ¿vale? De 1 hora. Parecido a las Breakout Session. Las Breakout Session siempre son 50 minutos, ¿vale? Tanto Breakout Session como Builder Session. Luego están las Child Talks, que son charlas en las que hay una pizarra, una whiteboard, y explican algo, ¿vale? Y además responden a preguntas. Son charlas muy interactivas. También están las Code Talk, que son muy parecidas, pero más enfocadas a desarrollar código. ¿Vale? Están los Exam Prep. Si os estáis preparando un examen, os queréis preparar un examen de AWS, son interesantes, pero bueno, también las tenéis en el Skill Builder. Pero aquí es verdad que podéis hacer preguntas. Tenéis la parte de Gamified Learning, bueno, pues tanto aquí están los Game Days, están las Jams, las AWS Jams, creo que también están ¿cómo se llama? Suele haber algún escape room también interesante, muy chulo. Aquí podéis ir, apuntaros y competir en un game day. Son larguitos. Si vais solos, os añadirán a un equipo o podéis ir en equipo, ¿vale? Y la verdad es que está bastante chulo. Los game days es una manera muy entretenida de aprender AWS y que ayuda un montón y en el que estás compitiendo con otra gente. La gente que suele ir a los game days es bastante buena. También os lo digo, ¿eh? Hay de todo, pero hay gente muy, muy buena. Están los training interactivos, ¿vale? En el que vas a preguntar, pero que es un training. Están las Lightning Talks, que a mí me parecen muy interesantes porque suelen ser charlas. Por ejemplo, aquí entran las charlas de la comunidad, las que son sesiones muy cortas, de 15-20 minutos, en las que se habla sobre un tema y normalmente suelen ser sobre casos de uso, sobre cosas que han usado. Entonces, las de comunidad a mí me parecen muy interesantes, además hay que darle apoyo. Y luego están los workshops, ¿vale? Un workshop, los workshops de AWS, guiados por un instructor y en el que, bueno, pues ir haciendo preguntas si te quedas bloqueado y en el que pues, tienes un laboratorio y puedes ir jugando con él. Y son bastante interesantes. El catálogo de sesiones puede ser horrible. Es muy grande. Estamos hablando de más de 2000 sesiones, diferentes sesiones y requiere una planificación. Lo primero que tenéis que hacer es planificaros. Aquí hay un montón de herramientas para hacerlo. AWS tiene su propia agenda. Yo recomiendo utilizarla, pero es verdad que, por ejemplo, Rafael Manek normalmente tiene una agenda no oficial que te permite hacer diferentes listas. Yo lo utilizo mucho para marcarme cuáles son las sesiones favoritas y planificar dónde voy a ir. ¿Por qué esto es importante? Porque es lo que os decía antes, los centros de conferencias están muy separados unos de otros. A lo mejor te puede interesar mucho una sesión en el Mandalay, pero la siguiente sesión la tienes en el MGM o la tienes en el Venetian en 10 minutos y no vas a llegar. Entonces aquí yo normalmente lo que suelo es ver qué sesiones son las más importantes para mí, ¿vale? Y sobre eso voy haciéndome el evento en qué venues o en qué centros de conferencias voy a estar más tiempo. Intento pasar casi todo el día en un solo centro de conferencias, ¿vale? No moverme mucho porque se pierde mucho tiempo. Pero hombre, si hay una sesión muy interesante en otro centro de conferencias, voy a ir. Pero bueno, esto os lo digo que es bastante importante. Y suelo hacerme las listas y dejármelo todo preparado porque lo siguiente es lo más interesante es reservarlas. ¿Vale? A primeros de octubre, aproximadamente primera semana, segunda semana de octubre, se abre la reserva de sesiones, ¿vale? Sobre todo para Chaltalk, Codetalk, eh, las Breakout Sessions. Todas estas sesiones se pueden reservar, ¿vale? Hay alguna, por ejemplo, los Lightning Talk no se pueden reservar. Las Keynote tampoco. Pero las sesiones que se pueden reservar es importante reservarlas con tiempo. Es más, yo las reservo el mismo día que sale, ¿vale? Me pongo en el calendario, estoy 10 minutos antes y tengo preparado todo para reservar las sesiones. Aquí es importante planificaros bien, saber qué sesiones vas a reservar, por lo que os decía, la herramienta la herramienta no oficial de AWS o incluso la oficial, que te puedes hacer también tu lista de favoritos, son interesantes para la hora de reservar, saber qué sesión tengo que reservar y hacerlo lo más rápido posible. Además también, bueno, pues os recomiendo un poco que no que os relajéis, que tengáis en cuenta, si vas a muchas sesiones, yo el primer año, por ejemplo, creo que uno de los días hice 7, 8 sesiones, lo cual es una auténtica barbaridad, os lo puedo decir. Además, el primer año, el primer día se me olvidó incluso que tenía que comer. O sea, a la hora de la comida se me pasó por completo y
fue un desastre, tuve que comer a toda prisa, horrible. Yo os recomiendo que os planifiquéis. Por ejemplo, os recomiendo que os paréis a comer, ¿vale? En vez, porque puedes hacer la comida para llevar, puedes cogerte una bolsa y la comes por el camino o la comes fuera de manera muy rápida, pero yo os recomiendo sentaros porque al final os va a estresar muchísimo, ¿vale? Y os va a estresar mucho todas las sesiones y os podéis sentiros. Por eso os recomiendo, bueno, pues planificaros, parar por la expo, visitar la expo, o incluso ir a zonas que hay entre comillas, de relajación, pero sitios en los que puedes estar tranquilamente, estarte 10, 15 minutos, media hora, lo que vosotros necesitéis, incluso dejaros huecos para eso, para no estresaros demasiado. Y luego hay una cosa muy importante, es que la agenda va a explotar. Esto os lo digo porque pasa siempre. Hay una serie de sesiones que son secretas, que son las sesiones de los nuevos servicios. Estas sesiones no suelen salir hasta que no sale el servicio. Entonces, por ejemplo, estás en la Keynote, escuchas, hemos lanzado un nuevo servicio, miras en las sesiones y ves que hay una sesión para reservar. Y en ese momento puedes reservar. Claro, esto puede hacer que tu agenda explote, porque puede haber un servicio que te interese un montón conocer nuevo, un servicio que haya lanzado AWS, por ejemplo, el año pasado, DSQL, hubo un montón de sesiones muy interesantes. Claro, las reservabas en ese momento. Claro, a lo mejor es en otro centro de conferencias diferente al que ibas a estar. Puede ser que además te coincida con otra sesión, con lo cual os digo, la agenda siempre explota. Y es importante tenerlo en cuenta e ir mentalizado de que la agenda siempre va a explotar. Por diferentes motivos o incluso porque tengas una reunión o descubras algo muy interesante que hacer que sea mejor que la sesión a la que ibas a ir. Por eso os digo que tomároslo con calma, mucha filosofía y que sepáis que la agenda va a explotar. Os he hablado de la Expo ya, os he dicho que es algo que yo visitaría todos los días. Para mí es algo que es obligatorio, o sea que debemos de hacerlo, visitar la Expo. Es bastante interesante porque tiene un montón de cosas muy interesantes. Puedes hablar con la gente de producto de AWS, están allí, hay diferentes soluciones, muchas veces muy interesantes. Yo he descubierto soluciones que me han ayudado o que luego he implementado en la Expo del Reinvent, o incluso pequeños proyectos que han crecido un montón y la verdad es que mola bastante saber sobre ellos. Suele ser, dependiendo de la hora a la que vayas, a veces está muy llena. Esto, por ejemplo, suelo decirlo. El lunes, la abren el lunes por la tarde y la gente es una hora a la que está ya cansada de sesiones y va a la expo. Entonces, por ejemplo, el primer día suele estar muy llena. Luego, por ejemplo, justo después de las keynotes también se suele llenar. Obviamente, si quieres, los mejores momentos es durante las keynotes, va a estar vacía. Pero es verdad que hay veces que la expo está muy llena. Pero bueno, es interesante ir, buscar en qué horas ir y siempre reservarte algún hueco para ir a la expo y conseguir lo más importante del remake, obviamente, que es el swag. A ver, si queréis conseguir swag, en la expo hay un montón. Es verdad que, bueno, pues vas a tener que hacer demos, vas a tener que vender tus datos siempre. Pero bueno, hay a veces swag interesante, eso ya depende de cada uno. Pero sí que suele ser recomendable, pues bueno, coger algo de swag. Por ejemplo, esta camiseta es swag de AWS, de la parte de certificaciones. Y bueno, te la dan si estás certificado, pero es interesante y suele haber swag chulo de AWS, incluso de algún vendor, de algún provider, o sea, algún provider, algún partner. Y luego, por otro lado, el mejor día para coger swag es el jueves a última hora, antes de que cierre la expo, porque es en el momento que todo el mundo se tiene que deshacer. Es verdad que suele ser tallas de camisetas raras o si quieres conseguir algo, pues a veces es complicado, pero por ejemplo, yo para mis hijos consigo un mogollón de peluches, porque a última hora siempre la gente que está en los stands, en los booths, intenta aguantar para que hasta el último día tengan swag, pero es verdad que el último día tienen que gastarlo, porque si no se lo tienen que volver a llevar. Entonces suele ser el día más fácil de conseguir swag. Os he dicho que las sesiones son lo más importante del Reinvent. Bueno, las fiestas también son muy importantes en el Reinvent. Hay un montón de fiestas, un montón de maneras de socializar con gente. Aquí ya depende de cada uno, obviamente. Pero bueno,
yo, por ejemplo, no soy muy... no soy muy dado a ir a fiestas, ¿eh? No lo digo por quedar bien, sino porque, bueno, pues por mi manera de ser. La verdad es que no me gusta en exceso, pero tengo un montón de compañeros y gente que ha ido a un montón de fiestas de Riemann. Yo he ido a alguna, no voy a decir que no he ido a ninguna, y la verdad es que te lo pasas bien. Pero bueno, yo me suelo centrar más en las sesiones, pero bueno, aquí lo importante es, en muchas de ellas hay un dress code. Es verdad que suele estar bastante flexible. Si vas a un restaurante a comer, que es bastante, está bastante bien, eh, por la tarde, bueno, tarde, noche, la cena, la haces en un restaurante, no suelen pedirte un dress code, ¿vale? No suelen tener un dress code. Pero es verdad que si vas a algún, ya por la noche, o sea, a algún club, pues no me acuerdo ahora mismo de los nombres, soy malísimo para nombres de club, obviamente, porque no soy muy dado, no me gusta mucho el tipo de música que ponen, pero si te gusta, pues ahí sí que piden un dress code, ¿vale? Son los clubs de Las Vegas, el club donde donde hay un montón de fiestas, pues lo reserva algún partner, tienes que reservar la fiesta antes, ¿vale? Pero sí que tienes que tener un dress code. Entonces, si queréis ir a alguna fiesta, os recomiendo llevar una ropa formal. ¿Vale? Por otro lado, aquí tenéis una web para mí increíble que es la de Conference Parties. Os voy a poner el link. En la que están todas las fiestas. Es una persona que tiene eh, mola un montón. Yo le conocí el primer año que fui. Y que pues tienen su web todas las fiestas que se van haciendo en el Ritmen con los links para reservarlas, etcétera, etcétera. Además le puedes mandar link. Yo le he mandado algún link. Y funciona muy bien. Entonces, bueno, tenéis conference parties para apuntaros a todas las fiestas, que sepáis que tenéis que rellenar vuestros datos y siempre os van a hacer preguntas y luego son muy pesados cuando te reservas una fiesta en los meses de después para intentar vender. Obviamente es para lo que hacen este tipo de fiestas. Mi recomendación sobre fiestas es que si queréis ir vayáis, que son bastante chulas y os lo vais a pasar bastante bien, pero también que descanséis, que no os toméis las fiestas de voy a ir a todas, porque es imposible, ¿vale? Ir a todo es imposible. Es verdad que hay gente que dice, oye, yo esta semana voy en modo de voy a ir a todas las sesiones, voy a ir a todas las fiestas, no duermo y ya cuando vuelva a casa dormiré. Pero bueno, tened en cuenta que es una semana, el Reinvent dura desde el lunes hasta el viernes y es una semana larga, ¿vale? Intentar espaciaros, ¿vale? Conozco, suele ser lo más habitual, la gente que va la primera vez suele darlo todo lunes, martes y el miércoles ya está muy cansado y le cuesta bastante. Y bueno, ya que hablamos de fiestas, tenemos que hablar del replay. El replay es la fiesta del Reinvent, es la fiesta del propio WS, que además se hace en un centro de festivales, bueno, en una zona de festivales de Las Vegas, y en el que siempre pues hay algún gran artista, ¿vale? Siempre suele haber algún DJ grande, algún grupo interesante, han ido un montón de DJs todos los años. No se sabe lo que es el main event del replay, lo anuncia Bernet Vogels en el replay. Y bueno, pues que sepáis que es una pasada, tiene un montón de carpas, tiene un montón de cosas que hacer. Si no te gusta solo el tipo de música, puedes irte a ver a jugar al balón prisionero, que me sorprendió al dodgeball, que me sorprendió bastante. Tienes un montón de juegos super frikis a los que puedes apuntarte. Mola un montón, tienes una zona de comida, suele haber uno de los años una zona de como juegos de feria bastante chula. Entonces, bueno, puedes hacer un montón de cosas o simplemente estar en la calle hablando con tus compañeros. Y es bastante chulo. Yo recomiendo ir, es el jueves por la noche. Y bueno, el viernes que sepáis que es el día que mucha gente ya se marcha, ¿vale? Y solo hay sesiones. No hay expo, no hay nada más. Pero también os digo, el viernes es uno de los días más interesantes para hacer sesiones porque suele haber sesiones muy chulas y no suele haber tanta gente. Es más fácil conseguir entrar en alguna sesión a la que no hayas podido. Por ir cerrando, bueno, pues algunos tips adicionales que, que me gustaría contaros. Obviamente tenéis que comer. Yo os recomiendo, os lo he dicho antes, sentaros a comer. En todos los venues, en todos los centros de conferencia hay una sala para comer, ¿vale? En la que ponen comida. Puedes llevarte la comida para llevar,
pero yo recomiendo sentarse. Cada día la comida en el Reinvent es un poco extraña para mí, porque cada día suele ser comida regional de alguna zona, no de Estados Unidos. Sí que hay un día, una vez me tocó comida tejana, pero en general suele ser comida india, comida china, comida mexicana. eh, Comida, no me acuerdo, ha habido algún sitio más, pero bueno, la comida la verdad es que no está mala. Luego, no recomiendo ir a comer al Venetian porque es el centro de comida más grande, pero habitualmente se tarda bastante, no porque haya cola para comer, sino porque es tan grande que muchas veces llegar a la mesa, a la línea donde tienes que comer, es bastante lento, ¿no? No lento, sino que tienes que andar bastante. Entonces, por ejemplo, yo suelo comer en el Caesar Forum, que es un sitio bastante tranquilo, o en cualquier otro centro de conferencias se suele comer bastante bien. La otra parte es hidratarse, beber todo el rato. Eh, Llévate la botella, hay zonas donde puedes rellenarla. Te puedes llevar tu propia botella si lo prefieres, o en el Reinvent siempre nos dan una, pero sí que rellénala y bebe. Yo, por ejemplo, el año pasado tuve un problema con la botella, es que se me rompió. Se me cerró y no había manera de abrirla. Bueno, luego conseguí abrirla aquí no, sí, conseguí abrirla aquí en Madrid. Pero la botella, no sé por qué, entró mal el tapón y no hubo manera de abrirla. Pero bueno, por eso digo que a veces es interesante llevaros otra botella. Aprender, ve con la mente abierta, ve a aprender un montón. Hay un montón de sesiones en las que puedes aprender cosas nuevas o cosas sobre servicios nuevos o incluso cosas sobre servicios que ya sabes, pero bueno, reforzar tus conocimientos. Para mí es el evento donde de los que he ido en el que más se aprende un montón, son muy interesantes. La otra es relacionarte con la gente. Yo aquí soy muy fan de relacionarme con gente, de aprender cosas nuevas, porque muchas veces vas a conocer gente nueva. Por ejemplo, si vas a un workshop o vas a un bootcamp, hay en algunos de ellos que es más fácil relacionarte con gente, incluso en las sesiones antes de empezar, pues bueno, puedes relacionarte y suelen ser bastante interesantes. Otro tip es el hype. Cuando lanzan un servicio nuevo, es muy habitual, a mí me ha pasado, tener un hype muy grande. Yo os recomiendo contemporizar, ¿vale? Saber un poco qué es lo que vamos a hacer. Y ese hype intentar rebajarlo o subirlo. O sea, ahí dependiendo. Porque hay veces que es verdad que un servicio en papel parece muy bueno, pero luego cuando lo ves en realidad no te gusta tanto o incluso eh, cuando lo lanzan no sabes el pricing. Entonces, bueno, os recomiendo tener, bueno, pues intentar rebajar vosotros mismos el hype, pero bueno, lo vais a tener y mola un montón. Y el último tip, no es el tip, es bastante difícil, por ejemplo, encontrarse con algunos personajes de AWS, como puede ser Jeff Barr o Darko Mesaros, pero te los puedes encontrar, ¿eh? No es imposible. Yo me he encontrado con Jeff Barr, me he cruzado un par de veces o tres, te puedes hacer una foto, le puedes pedir, con Darko Mesaros también, bueno, con gente con mucha gente de los advocates, suelen estar en la zona, hay una zona de advocates y suelen estar por allí, y bueno, pues suelen ser gente bastante agradable si quieres hacerte una foto o quieres hablar un poco con ellos. Eh, a veces es difícil encontrarse con gente, pero no es imposible. Hay con otros, obviamente, los grandes peces de AWS, con Werner Vogels, con Matt Garman, con cualquiera de ellos, eso sí que es imposible porque ellos bueno, van por otros lados del reinvento en el que tú no estás. Pero bueno, hay con alguno que sí que es posible encontrarse. Bueno, pues si no os apetecía ir, que no lo creo, yo creo que ahora os va a apetecer más ir. A mí es un evento que me gusta un montón y que, bueno, se disfruta mucho. Es verdad que la preparación es más complicada de lo que parece y moverte por dentro del reinvent es complicado, pero bueno, yo creo que con estos tips lo vais a disfrutar un montón. Si necesitáis alguna o tenéis alguna duda adicional, podéis contactar conmigo y os dejo algunos enlaces de referencia en los comentarios. Hasta luego.